El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, bueno, parte del pensamiento de Dios registrado en el texto sagrado, presentando el pensamiento de las tinieblas. También es bueno conocer a nuestro enemigo, cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, quienes nos representan. Y también el pensamiento de los hombres en sus obstinaciones, opiniones. Dijeron cosas, hicieron cosas que no están en línea con el propósito ni el pensamiento de Dios, pero quedó escrito por inspiración del Espíritu. Eso está en el texto sagrado. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro José Briceño transmite para un mundo internacionalmente hablando. Estamos siendo bendecidos. ¿Por qué digo estamos siendo bendecidos? Porque para mí es un gozo saber que esta palabra está llegando muy lejos. Este es nuestro estudio número 18 en relación a la escatología bíblica, eventos del porvenir. Y ahora nos toca tratar el tópico de eventos relacionados con la iglesia después del traslado. La iglesia es trasladada. Yo creo enfáticamente en el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes no lo creen. Yo sí lo creo. La iglesia va a ser trasladada y después de esto va a haber unos eventos relacionados con Cristo y la iglesia estando en el cielo. Yo sí creo que la iglesia va al cielo por 7 años, mas no va a vivir en el cielo. También creo, y lo demuestro por la Biblia, que cuando uno muere no se va para el cielo de una vez, sino que va al seno de Abraham. Eso es lo que dice el texto sagrado. Uno de los eventos relacionados con Cristo y la iglesia después de traslado es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Hay eventos registrados en las escrituras sagradas en la cual la iglesia estará relacionada en consecuencia a su traslado y que forman parte del tema de la escatología. Dichos acontecimientos son el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, tienes las fiestas, la cena de las bodas. De estos vamos a estudiar el tribunal de Cristo, conocido como el juicio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros analizamos la doctrina de los juicios, conseguimos que se van a realizar 5, tales como el juicio de la nación de Israel, que eso está registrado en la parábola de las 10 vírgenes. No es como me enseñaron
que la parábola de las 10 vírgenes es la iglesia, el grupo que se va, el grupo que se queda, las insensatas el grupo que se quedó y las sensatas el grupo que se va. Y hasta hemos cantado canciones, que son falsa doctrina cantada dentro de la iglesia, porque la parábola de las 10 vírgenes no representa a la iglesia, representa en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. Entonces tenemos de los 5 juicios, el juicio de las naciones, el juicio de la nación de Israel, le voy a decir primeramente. Segundo, el juicio de los gentiles. Tercero, el juicio de los ángeles caídos. El cuarto es el juicio del gran trono blanco. El otro es el juicio de la iglesia. ¿Okay? Las escrituras dan testimonio de dicho acontecimiento. ¿De cuál? Del juicio de la iglesia. Ese es uno de los eventos que se va a dar cuando estemos ante la presencia del Señor. Pablo dijo en segunda carta a Corintios, dejó escrito, plasmado en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros, él se cuenta, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En primera carta a Corintios, el capítulo 4, verso 1 a 5 dice, cito: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero en Romanos el capítulo 14, verso 10 dice, cito: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, para entender bien esto de lo que es el tribunal, debemos presentar una verdad desde el punto de vista etimológico en algunos términos. En el griego existen 2 términos para hacer referencia a un tribunal, cuyo significado y características son totalmente diferentes. Vamos a analizarlo, pasemos a definirlos y vamos a conceptualizarlos. Primero tienes criterio. Ese término escrito, criterio, C-R-I-T-E-R-I-O, criterio. Este término o estas palabras se usa para un tribunal en el aspecto secular. Según Santiago, el capítulo 2, verso 6, en el lenguaje escatológico se usa para hacer referencia a un tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. O sea que este es un tribunal para condenar. Y este es el término que se relaciona con el juicio del gran trono blanco, tomando en cuenta las características y el objetivo de dicho juicio. También se puede relacionar con el juicio de los ángeles caídos. Pero tienes el otro término que es vima. Vima, V-I-M-A, vima. Este término, en su aspecto etimológico, físico, literal e histórico-cultural, hace mención a una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez. Vuelvo a repetir, preste atención, mucha atención. Estima
Vima, V grande, I-M-A, Vima o Vima. Este término en sus aspectos etimológico, físico, literal e histórico-cultural, hace mención a una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez, y desde allí recompensaba a todos los contendientes ganadores. Era llamado Vima o asiento de recompensas, también se le llamaba asiento de recompensa. Este lugar nunca se utilizó como un estrado judicial para emitir juicio para una debida condenación, nunca. Por eso se utilizó el término Vima. Entonces, de esta manera, asociada con esta palabra Vima, están las ideas de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa en pro a los que van a ser juzgados por Jesús, en vez de las ideas de hacer juicio, de hacer justicia en el juicio para determinar un veredicto. O sea que el término que Pablo utilizó y escogió para describir el lugar antes del cual se llevará a cabo este evento, cual el Vima de Cristo, el juicio de la iglesia, sugiere su carácter del tribunal antes mencionado. Por lo tanto, este será un tribunal que le dará lugar a un juicio no para conseguir culpables para la condenación, sino para conseguir la dignidad o indignidad de quienes van a recibir o no van a recibir galardones. Es decir, es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar. Según lo que hemos leído, Romanos 14, capítulo 14, verso 10 al 12, segunda carta a Corintios 5:10. Pero más adelante, cuando desarrolle la base del juicio, entraré en detalles acerca de la naturaleza del juicio. ¿Ok? Tiempo del juicio. Después del traslado de la iglesia, según Lucas 14, primera carta a Corintios 4, verso 5, primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17, segunda Tesalonicenses 4, 8, Apocalipsis capítulo 19, verso 8, Apocalipsis 22, 12. ¿Ok? El lugar del Bimá, según el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, este juicio tendrá lugar en el tercer cielo, ya que es el lugar donde van a recibir los galardones, acto que se dará después del juicio. Vamos a ver qué dijo Jesús en Mateo el capítulo 5, verso 11 al 12, que es el Sermón del Monte. Jesús dijo, cito, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por otro lado, el apóstol Pablo describe que el juicio de la iglesia se dará cuando el creyente está ausente del cuerpo y presente ante el Señor con cuerpo glorificado. Así que este evento debe suceder en la presencia del Señor en la esfera celestial. Fíjense lo que dice Pablo. Está en segunda carta a Corintios capítulo 5, versos 6 al 10. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juez en el Bimá, ¿quién es el que va a juzgar? Cristo mismo será el juez. Según segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 10, Juan 5, 22, Romanos 10, 14. La Biblia afirma, el texto sagrado afirma que Dios Padre le concedió el derecho al Hijo para emitir todos los juicios. Eso está en Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Agárrelo. Lo serio del caso es, oído bien, presta atención, que aquel que fungió en el presente, que funge en el pasado, cuando estemos allá, que fungió como tu abogado, como mi abogado, como nuestro abogado, pasará a ser nuestro juez, mi juez, tu juez. ¿Qué le vas a decir? No sé. Los sujetos en el Bimá, ¿quiénes participarán del juicio? Solo la iglesia formará parte de este juicio, según Romanos 14, versos 10 al 14, segunda carta a Corintios 5, 10, 19. ¿Cómo se dará el juicio? En forma personal, person to person. Yo, Jesús presente, nadie va a estar allí, no va a estar ni mi esposa, ni mis hijos, ni menos la suegra. Menos la suegra, si está la suegra me hunde. Oiga, menos la suegra, no va a estar nadie, solamente Jesús y yo. Romanos 14, 12, segunda carta a Corintios 5, 10. O sea que en el tribunal, delante de la presencia de Jesús, no vamos a tener excusa. No vas a tener excusa de tus fracasos. Yo no voy a tener excusa de lo que no pude hacer, de lo que el otro no me ayudó a hacer. Solo te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad, porque ahí se descubrirá todas las cosas. ¿Qué dice el texto? Primera carta a Corintios, capítulo 4, verso 1 a 5. Dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Por el que me juzga es el Señor. Así que, por lo que les acabo de decir, por lo que les vengo diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La base del examen del Bimá de Cristo. ¿Cuál es la base del examen del Bimá de Cristo? Cuando nos referimos a la base del Bimá, nos centramos en tres preguntas básicas de fundamentos para poder desarrollar el estudio con precisión, que son: 1. ¿Qué se va a juzgar? 2. ¿Por qué se va a juzgar? Y 3. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? Oiga, 1. ¿Qué se va a juzgar? 2. ¿Por qué se va a juzgar? Y 3, ¿qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? Señores, el juicio radica en 4 factores que son determinantes. 4 factores que son determinantes. Presten atención. Tome papel y lápiz, vaya anotando, porque lo que viene es duro. Como decimos un dicho en nuestro país, Venezuela: apriétese las sandalias porque los joropo es para rato. Presta atención. En el juicio de la iglesia, dice, se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. Presta atención.
se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. En el juicio de la iglesia no se tomará en cuenta el pecado, porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Primera carta a Corintios, capítulo 3, verso 15. Prueba de esto es que el término que Pablo utilizó para referirse a lo malo en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, es la palabra faulos. Se escribe P-H-A-U-L-O-S, faulos, que significa malo en cuanto a inutilidad, pero Pablo no utilizó cacos o fonera, que se escribe K-A-K-O-S, o fonera, P-H-O-N-E-R-A, cacofonera. No se utilizó estos dos términos que tienen que ver con malignidad o está relacionado con el pecado, sino que se utilizó el término faulo. Por eso es que cuando dice que cada uno de nosotros dará cuenta de lo que hicimos mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, el término malo que se utilizó es faulo, que tiene que ver con lo inútil, y el término bueno tiene que ver con lo útil. Si se hubiese utilizado el término cacos o fonera, pues Pablo diría que tendríamos que dar cuenta en relación a lo malo, al pecado, pero no está hablando del pecado. El texto dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, que es la palabra útil, o sea malo, que es la palabra faulo, que es inútil. Si Pablo en el término malo hubiera utilizado el término cacos o fonera, estuviese hablando de que vamos a dar cuenta del pecado, entonces el juicio es para condenar, pero utilizó fue el término faulos, que es el término inútil. Entonces el juicio es para galardonar, no para condenar. Esto indica, óigase bien, que todo el tiempo que pasaste en el pecado y que por causa de eso seas inútil para Dios, le darás cuenta a Cristo, le darás cuenta al Señor. Cristo te dirá en el tribunal, dame cuenta del tiempo que tuviste en el pecado, porque el pecado te lo perdoné, pero el tiempo que pasaste en el pecado no lo puedo pasar por alto. Es decir, el hermano Juan de los Palotes, él se descarrió y estuvo 6 años fuera de la iglesia participando en diferentes tipos de pecados. Se olvidó de Dios, Dios nunca se olvidó de él. Se apartó de Dios, el Espíritu Santo nunca se apartó de él. Él dejó de orar y tener una vida devocional, Jesús nunca dejó de interceder por él. Pero él se apartó totalmente. A los 6 años, el hermano Juan de los Palotes viene y se reconcilia con el Señor. El Señor lo toma, él entiende las verdades del reino, la seriedad del asunto, el valor del amor, el valor de la honra, el valor del respeto, el valor de la gracia, el valor del propósito, y se encamina, y el hermano Juan de los Palotes pasa un gran tiempo, dígale 40, dígale 60, 50, 60 años sirviéndole al Señor, y muere a los 92 años, pongámosle 92 años que murió el hermano Juan de los Palotes. Estoy dando el ejemplo para que lo entiendan. Cuando llega a la presencia de Jesús para ser juzgado, el Señor le va a decir que le dé cuenta de los 6 años que él estuvo en el pecado. Pues Juan va a decir, pero es que yo no entiendo, si la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y si yo peco tengo abogado que es Cristo, yo no entiendo por qué me estás pidiendo que te des cuenta por los pecados que cometí en los 6 años. Si la sangre me limpió y tú abogaste por mí y me perdonaste. Jesús le va a decir, no, yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años, porque yo te los perdoné.
te estoy pidiendo que me des cuentas por los 6 años que tuviste en el pecado. Porque el pecado yo te lo perdoné, pero los 6 años que tuviste en el pecado yo no te lo puedo pasar por alto. Porque fueron 6 años perdidos. Tú no te imaginas las grandes cosas que yo pude haber hecho contigo en esos 6 años y no lo hice porque estuviste sumergido en el maldito pecado. Porque estuviste sumergido en la inmoralidad sexual y para ustedes contar en el pecado que te antojaste de hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú estés delante de la presencia del Señor, tú le vas a dar cuenta al Señor por el tiempo que perdiste en el pecado, no por el pecado. Por eso es que en esto no es bueno estarse reconciliando, descarriando, reconciliándose, reconciliándose, porque cada vez que pierdas tiempo en el pecado y dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer y Dios deje de cumplir en ti su propósito eterno, tú le vas a dar cuenta al Señor por ese tiempo que tuviste en el pecado. Y ese tiempo que tuviste en el pecado, te restan galardones. Por esta causa, Pablo nos exhorta que seamos administradores del tiempo. O sea, que pasar el tiempo en el pecado es cercenar el propósito de Dios en nuestra vida. Y cercenar el propósito de Dios en nuestra vida, Señor, es restarle a nuestra vida galardones cuando estemos en la eternidad. Eso la gente no lo ha entendido. Mira lo que dice Pablo. Esto está en Efesios, el capítulo 5, verso 14 al 17. Cito: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el término, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, por lo que te acabo de decir, por lo que te vengo diciendo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nunca te salgas de la voluntad, entiéndela, tómala, asúmela, vívela, ámala, abrázala, tómala, no la abandones. Porque fuera de la voluntad del Señor, el tiempo que pases fuera de su voluntad le vas a tener que dar cuenta. Colosenses, el capítulo 4, verso 5 al 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, la palabra administrando el tiempo. O sea que el apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito y que de paso son oportunidades que nunca volverán. Señores, el necio no entiende ni capta los tiempos de Dios y por esa causa no se conduce en sabiduría, en prudencia, en ser prudente, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito eterno, no sabiendo que cada oportunidad que perdamos en la vida de ella le tendremos que dar cuenta al Señor. Señor, esto del reino no es un cuento bien contado, no es una falacia, no es una mentira, no es una historieta de Walt Disney. Esto no es una película, esto no es un show, esto no es un amarillismo, esto no es un espectáculo. El reino es reino. Esto es serio, señores. Tener una relación con Dios, como eres tu padre, tú eres su hijo. Dios te rescata del mundo de las tinieblas, te traslada al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Qué tú haces en las tinieblas? No tiene sentido el traslado. Tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Qué tú haces en las tinieblas otra vez? ¿Qué haces allí? Dios no te sacó de las tinieblas para que vuelvas a las tinieblas. El perro al vómito, la puerca o el puerco otra vez al lodo. ¿Qué pasa con esto? Hay un gran propósito que Dios quiere desarrollar en ti. El propósito del Eterno en ti es la misma vida.
Señores, tu vida será preservada mientras Dios no cumpla en ti lo que va a hacer contigo. Tú no te puedes morir. Hay gentes que perdieron la vida antes de tiempo porque se desfasaron, se olvidaron de Dios, se descarriaron, se fueron al pecado, a la inmoralidad sexual, a la mentira, al engaño, a la premeditación, a la alevosía del pecado. Hicieron planes y proyectos para pecar, se apartaron de Dios y en uno de esos desfases del pecado perdieron la vida y no era el propósito de Dios para ellos. Y la perdieron. Y con la vida perdieron el propósito se perdió la vida y se perdieron los galardones, porque cuando llegas allá, ¿qué vas a hacer ahora? Aquí estoy delante de la presencia de Jesús. Dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Vamos, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Dame cuenta del tiempo, de la vida. Señor, esto es serio. Mire, cada milésima de segundo que le dediquemos al pecado y nos lleva a ser inútil. Porque es la inutilidad, Señor. El pecado nos hace inútil para cumplir el propósito de Dios en la vida. Por eso Pablo dijo, darás cuenta de lo malo. La palabra malo es de lo inútil que fuiste por causa del pecado. No por el pecado, vas a dar cuenta por lo inútil que fuiste por causa del pecado. No por el pecado, yo te lo perdoné. La sangre te limpia, el Hijo te intercedió por ti, el Espíritu Santo te preservó. Vas a dar cuentas por lo inútil que fuiste por el pecado que hiciste, el tiempo que tuviste en el pecado. ¿Cuánto tiempo? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años estuviste, vas a dar cuenta al Señor por esto. Y eso va a restar galardones. Entonces, cada milésima de segundo que le dedicamos al pecado y nos lleva a ser inútil, nos restará galardones. Por eso Pablo dijo, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios e insensatos, perdone usted el vulgo, no la obscenidad, estúpidos, sino como sabios, prudentes, aprovechando bien el tiempo, administrándolo, señores, bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para ti, para tu vida. Mis hijos, redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades, no casualidades, causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano y vacío. ¿Qué haces tú detrás de una computadora viendo pornografía? En tu celular viendo pornografía. ¿Para qué? Para después entrar en otro terreno de inmoralidad sexual que es la masturbación o entrar en la infidelidad sexual. ¿Qué haces tú con eso? En vez de estar estudiando, indagando, escudriñando, leyendo el texto sagrado y meditando en él, ¿por qué estás ahí en esa basura? Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo, pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro, lo que siembras lo vas a recibir. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias. Y por tanto debes ser prudente con las decisiones que emprendas.
Lo duro del caso, señores, es que algún día en la vida, esto es triste decirlo, pero es una verdad, que algún día en la vida nos daremos cuenta que por causa del pecado en relación a Dios y a su propósito perdimos el tiempo y con él lo perdimos todo. Y para complementar sobre todo eso le tendremos que dar cuentas a él. Nada va a pasar por alto en el tribunal. Mire, para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención o la administración del tiempo, voy a conceptualizar los dos términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Vamos a definirlo, ya vamos a entrar en la etimología de los términos. Tenemos uno que es el cronos, se escribe K-R-O-N-O-S, cronos, de donde se deriva el término cronología, cronómetro, y es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios o siglos. Ese es el cronos. Tienes el término kairo. Es un momento oportuno, se escribe K-A-I-R-O. Es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y al propósito de Dios. O sea, el kairo, para que lo entiendas mejor, y para que veas la fuerza que hay en este término, el kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Entonces, cuando nosotros no entendemos los tiempos, hablando del kairos, los tiempos de Dios, hablando del kairos, perdemos una oportunidad para seguir, para surgir en la vida. El no entender los kairos nos lleva a nosotros a cercenar las grandes oportunidades que Dios nos lleva para ser ascendido y promovido en su reino en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos de Dios, óigase bien lo que viene, nunca podremos desarrollarlos si no somos buenos administradores del tiempo, del cronos en la que nosotros vivimos. Jamás, nunca se le olvide esta verdad, jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros, en sus kairos, mientras andemos dedicando y perdiendo nuestros tiempos, que es el cronos, sumergidos en el pecado. O sea, Señor, quiero que cumplas en ti tus kairos, le diría a usted Dios en oración. Señor, cumple en mí tus kairos. Dios te responde, sé administradores de los cronos. ¿Quieres que cumpla en ti mis kairos? Sé administradores del crono. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor en la salud. Nadie verá al Señor en el ministerio. Nadie verá al Señor en la empresa. Nadie verá al Señor en el hogar. Nadie verá al Señor en las finanzas. Nadie verá al Señor en la vida. O sea que el principio es inalterable. Para poder prosperar en todo, según el propósito de Dios en tu vida, tú tienes que ser un buen administrador de los cronos para que Dios cumpla en ti sus kairos. De no lo va a poder hacer. Jamás lo va a poder hacer. Entonces, esto es serio.
la vida, las tinieblas, el diablo, los demonios, me va a presentar oportunidades para atentar en contra, para que yo sea un mal administrador de los cronos, para que se reste la posibilidad de que Dios cumpla en mí sus kairos, llevando a cabo su voluntad, su propósito en mí. Señores, no hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para perder tiempo. Una de las cosas más lindas y más sagradas que Dios nos ha podido dar, entre otras, es el tiempo. Un tiempo que tú pierdas no lo vas a poder recuperar. Señores, el pasado se quedó. Estamos en el presente. Construyamos para el futuro. Administremos bien el tiempo. Seamos sabios, prudentes, sensatos. Vivamos una vida entregada para Dios, en oración, en devoción, en adoración, en intimidad, metidos en la vida del Espíritu, para que Dios y Jesús a través de su Espíritu Santo nos hable y nos hable de su propósito, cumpla y desarrolle en nosotros su obra, nos dé la comisión, la misión para alcanzar la visión que Él nos dio, para que llegara el momento en que tengamos que partir de la tierra, partimos felices y contentos, morimos en paz porque sabemos que terminamos de hacer lo que Él nos llamó a hacer. He acabado la carrera, he guardado la fe, dijo el apóstol Pablo. Pero sabe que es duro, fuerte. Se lo voy a decir de esta forma, para que usted lo entienda. Un anciano me tocó, lo viví. 98 años. Estaba ya al borde ya de la muerte, ya despedirse de este mundo. Me llamaron sus familiares, entré al cuarto. Había renegado mucho de Dios, había atacado mucho el Evangelio, escéptico, incrédulo. Y tomé su mano y puse mi boca en el pabellón de sus orejas y le hablé acerca de Jesús, del plan de salvación, y le dije: si usted me entiende, apriéteme la mano. La apretó. Apriétela una vez, la apretó. Y le dije: ¿usted quiere aceptar el plan de salvación? ¿Quiere irse con el Señor? ¿Quiere pasar a la eternidad? Y me apretó la mano. Me dijo que sí, con el apretón. Oré al Señor por él, y en el terminar la oración ahí mismo suspiró. 2 lágrimas corrieron por sus mejillas, por ende, y entendí que partió con el Señor. Eso es entendible. Se fue con el Señor, amén. Se llevó la vida eterna. Dios le entregó la vida eterna, sí, pero cuando llegue al momento de ser juzgado no va a tener galardones, porque nada hizo para Dios. Nada hizo para Dios. Eso es entendible, sí. Aceptable, sí. Eso se entiende y se acepta, señores. Lo entendemos, maestro. Pero duro del caso es lo que no puedo entender, y es doloroso lo que voy a decir ahora. Es de gente que tuvieron en la iglesia 20, 30, 40, 50, 60 años, y cuando mueran y lleguen a la presencia de Dios, tampoco tendrán galardones. Uno, porque nunca entendieron el propósito de Dios en su vida. Fueron gente que se congregaron por congregarse, por cuidar una salvación, por cualquier otra cosa, pero nunca Dios pudo desarrollar en ellos su propósito. 2, no fueron buenos administradores de los cronos para que Dios desarrollara en ellos sus kairos.
y que pasaron tanto tiempo en la iglesia y cuando lleguen a la eternidad no van a tener galardones, porque el anciano que se murió a punto ya y se entregó al Señor antes de morir, pues está bien, es entendible que no va a tener galardones, pero yo no puedo entender cómo gente que pasaron toda la vida en la iglesia no tendrán galardones cuando lleguen a la presencia del Señor. No tendrán galardones. Señores, esta es una de las 4 factores en la que va a radicar el juicio. Que se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste, por la mala administración del cronos. Dios no pudo cumplir sus kairos en ti. En nuestra próxima clase vamos a hablar que se tomará en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste. Porque Dios perdona el pecado, pero los daños que no son restaurados no los va a pasar por alto. Le tienes que dar cuenta al Señor por eso. En nuestra próxima clase lo vamos a explicar muy bien, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, pidiéndoles por favor, oren mucho por mí. No dejen de orar, cuídenme. La oración del justo puede mucho. Guarden a mis hijos, a mi esposa, estamos afectando la tiniebla. Cuídenme. 2, comparte este mensaje, no te quedes con él. 3, búscate nuevos suscriptores para que se suscriban al canal. Comparte estos mensajes, envíaselos que se suscriban. Tenemos una oferta por ahí de YouTube. Si pasamos de 10,000 suscriptores, vamos a llegar muy lejos. 4, si puede estar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. Sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra, dice el texto sagrado. Ayúdame. Yo me dedico a estudiar. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.